Dr. Mulder, here's our first question. When you look at the average member of a church today, Doctor Moller, cuando usted mira al creyente promedio en las iglesias al día de hoy and you look at the last 50 years of history, y miras los últimos 50 años de historia, 1960s to this time, desde los años 60 hasta el presente, it has been said by some that the 1960s was the decade, was like a hinge upon which the civilization turned and never came back. se nos dice que los años 60 fue una especie de bisagra en el que el mundo giró y que nunca ha vuelto atrás. What would you say, looking at the average church member or attendee, ¿Qué dirías tú mirando al miembro promedio o la persona que atiende una iglesia promedio? that are the major impact or consequences upon that person that doesn't even know that history Right. that Que- has been impacted? El efecto que ha surgido sobre esas personas de las ideas y los pensamientos del cual ellos no van a volver atrás. You know, Miguel, I think the most important aspect of this is the revolt against all authority. El aspecto más importante yo pienso que es la revuelta en contra de la autoridad. And I did not mention one influence in the 1960s that deserves attention now. Y yo no mencioné algo importante de los 60s que yo pienso mencionarlos ahora. A European thinker by the name of Theodor Adorno, Y un pensador europeo del nombre de Adorno, in the 1960s developed the idea of what he called the authoritarian personality. él desarrolló la idea en los 60s que se llamó la personalidad autoritativa. And he said that this authoritarian personality is just an imposition of power. Y él decía que esta personalidad autoritativa es simplemente una imposición del poder. And he said that human beings would have to free themselves from dependence upon these authoritarian personalities. Y él decía que los seres humanos debían liberarse a sí mismos de la carga de esta personalidad autoritativa. And of course, that meant that every individual is his or her own authoritarian personality. Y eso significa entonces que cada persona es su propia autoridad. And so I think the average church member doesn't realize how anti-authoritarian the air we breathe is. Así que las personas comunes no se dan cuenta de cuán antiautoridad somos nosotros o respiramos nosotros. And an awful lot of Christians are actually so infected with this that they hear even the preaching of God's word as something that is submitted for their consideration instead of their obedience. Y eso ha llegado al punto de que los creyentes escuchen la palabra de Dios autoritativa predicada desde los púlpitos como si fueran sugerencias, cosas para su consideración. Thank you. There's a question about church and culture. Hay una pregunta acerca de la iglesia y la cultura. The role of that church versus the culture, or against the culture, or with the culture, in the culture. I'm sure you're familiar with Richard Niebuhr's book on Christ and culture, and then D.A. Carson's book, Christ and Culture Revisited. Sorry. You can say it in Spanish. Hay una pregunta acerca del rol de la iglesia y la cultura o frente a la cultura, y comenzaba a decir que seguro el Dr. Moller estaba familiarizado con una obra de Richard Niebuhr y que conocida como Cristo y la cultura, y algo que D.A. Carson recientemente publicó, que es Cristo y la cultura revisitada. So in that book, as you know, there are 5 positions: Christ and culture, Christ above culture, Christ against culture. Could you comment on that? En ese libro hay 5 posiciones: Cristo y la cultura, Cristo sobre la cultura, Cristo debajo de la cultura. ¿Podrías tú comentar acerca de esto? And then, of course, there's Christ against culture and the Christ of culture. Y Cristo en contra de la cultura y Cristo con la cultura. I think the problem with Niebuhr's analysis is that life doesn't happen like a book. El problema con el análisis que hace Niebuhr es que la vida no sucede como en un libro. And the cultural situation can change very quickly. Y la situación cultural puede cambiar rápidamente. But the important thing to realize is that the church and the world are always distinct. Lo importante es que debemos darnos cuenta que la cultura y la iglesia son siempre algo diferente. So a fallen culture is never so Christian as it might look. Una cultura caída no puede lucir tan cristiano como debería. And yet,
Christ and the church can never be completely separated from the culture. Sin embargo, Cristo y la cultura no se puede separar completamente de la cultura. Cristo y la iglesia, pero no se puede separar completamente de la cultura. So the faithful church needs a toolkit of faithful strategies to think about the culture, knowing that one will be needed here and another there. Así que una iglesia fiel necesita herramientas y estrategias para poder trabajar en medio de su cultura. Niebuhr set up his book the way any smart author sets it up. Niebuhr hizo su libro como cualquier autor sabio haría. Generally, as even Aristotle said, the best rhetoric is to set up position A. En general, como dijo Aristóteles, la mejor en confrontación es poner la posición A. Position A is bad. La posición A es mala. Position B is bad. La posición B es mala. But I'm here with the solution, the position in the middle. Pero yo estoy aquí con una solución que es la posición que está en el medio. And so that's where Niebuhr was. But life just doesn't get lived that way. The church under communist oppression is not the church in a modern democracy. Así es como trabaja Niebuhr. Pero la iglesia bajo la opresión comunista no es la iglesia bajo la democracia moderna. And it's important to recognize that the church has to be faithful regardless of the cultural circumstances. Y es importante que nos demos cuenta que la iglesia está llamada a ser fiel, no importa la cultura o las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. When you hear what Niebuhr lined out, we're immediately inclined to want to prefer the Christ transforming culture. Cuando nosotros escuchamos lo que él delinea, somos inclinados a pensar en tener a Cristo en la cultura transformadora. But as we've already seen, that transformation is going to await his coming. Pero esa transformación, como ya hemos visto, va a tener que esperar el tiempo de su venida. So, Should we No remain easy then answer. passive until then, or should we engage the culture? Or ¿Deberíamos mantenernos pasivos entonces hasta entonces o debemos nosotros involucrarnos con la cultura? well, it's a great question, but it's actually impossible to remain passive in the culture. Eso es una tremenda pregunta, pero al mismo tiempo es imposible nosotros mantenernos pasivos en la cultura. And it's actually impossible to totally withdraw from the culture. Es imposible salirnos completamente de la cultura. And we shouldn't seek to do those things. Y nosotros no debemos procurar hacer esto. Because Christ left us in the culture in order to be salt and light Porque Cristo nos dejó en la cultura para que seamos sal y luz and to bring glory to his name by faithfulness in the midst of this y culture. traer gloria a su nombre siendo fieles en medio de esta cultura. Every culture is evidence of human sinfulness. La cultura, cada una de ellas es evidencia de la pecaminosidad del ser humano. But in every culture, there are also signs of what it means for human beings to be made in God's image. Pero en toda cultura hay señales de lo que significa que el ser humano está hecho a la imagen de Dios. And neither the communication of the gospel or the faithfulness of the church Y ni en la comunicación del evangelio ni la fidelidad de la iglesia can rest on the culture. deben descansar en la cultura. Amen. Let me go to one of the questions from the audience. Those were my questions, but somebody said that yesterday, you alluded to the fact that we should not run away from the university, but we That's should right. run to the university. Permítame entrar ahora a las preguntas. Las dos anteriores eran preguntas que yo había hecho, pero aquí alguien escribió, usted dijo ayer que los cristianos no deberíamos correr de la universidad, sino correr a la universidad. could you elaborate on that? ¿Puedes elaborar? The future is at the university campus. El futuro está en los campus de las universidades. And going back to Aristotle once again, Y volviendo de nuevo a Aristóteles, he wisely said that there are few opportunities to fundamentally change a life. dijo que habían pocas oportunidades en las que nosotros podíamos cambiar una vida de manera fundamental. Now, we know that Christ can reach anyone at any age, Sabemos que Cristo puede alcanzar a cualquier persona en cualquier época, but it is no surprise to us that the vast majority of people who become Christians do so before age 25. pero no es una sorpresa para nosotros que la mayoría de las personas que se convierten a Cristo lo hacen antes de los 25 años de edad. For many young people, the arrival at the university is the first time they are actively thinking about their own thinking. Para muchos jóvenes la llegada a la universidad es donde ellos empiezan activamente a pensar en lo que ellos piensan. And they just arrive at the great marketplace of ideas. Y entonces ellos llegan al gran mercado de las ideas. We need to make sure the gospel is there. Tenemos que asegurarnos de que el evangelio esté allí.
And furthermore, we need to show that the gospel can stand on its own over against all the philosophies of the world. And we need to make certain that we're not intellectually defensive, but eager to engage the university Y culture. debemos asegurarnos que nosotros enseñemos el Evangelio de tal manera que se pueda sostener a sí mismo. Y nosotros no huimos de la cultura, sino que estamos allí para defender lo que creemos. I guess that is the first place where the discussions will take place. Me imagino que es el primer lugar donde la discusión va a llevarse a cabo. And then we may hear it around the kitchen table. Entonces después tal vez se va a escuchar alrededor de la mesa en la cocina. And you're going to hear it on television in terms of the entertainment, and you're going to hear it from the culture in terms of its messages. Y lo vas a escuchar en la televisión como un entretenimiento y también como un mensaje de la cultura. So that's why you think we should be there at the first Absolutely. place. Por eso tú piensas que debemos estar allí en primer lugar, absolutamente. Let me go back, if I could, Pastor, to Acts 17, where Paul didn't run from it, he ran to it. Permítame ir otra vez a Hechos capítulo 17, donde Pablo no huyó, sino que él fue de frente a la situación. For instance, we read in the book of Acts, and we continue through as we study the Apostle Paul, we are told that his methodology was to go first to the synagogue and then to the marketplace. Nosotros escuchamos cuando oímos hablar de la metodología del apóstol Pablo que él iba primeramente a las sinagogas y luego entonces iba a los lugares públicos. He went to the temple, the synagogue first, because he says in Romans 1, the gospel is the good news of salvation to all who believe, to the Jew first. Y él iba a las sinagogas primeramente porque nosotros leemos en Romanos que el evangelio es salvación primeramente para los judíos, But also to the Gentile. pero también para los gentiles. So he went right into the marketplace. And so in Ephesus, you find him reasoning with all the people who were there concerning the gospel. Así que él iba también al mercado y nosotros lo vemos en Éfeso discutiendo con todas las personas que oían el evangelio. And at Mars Hill, he didn't say, Y en la montaña él no dijo, the gospel simply doesn't belong here. el evangelio simplemente no cabe aquí. He said, I want to tell you about the altar to the unknown God. Yo quiero hablarles del altar que ustedes tienen al Dios no conocido. And then he said the most amazing thing. Y entonces se dijo las cosas más asombrosas. He said, he whom you worship in ignorance, I proclaim to you. Aquel que ustedes adoran en ignorancia, a este yo proclamo. It's a wonderful thing to go to people who don't want to be ignorant Es algo maravilloso poder ir a personas que no desean ser ignorantes and tell them that by the grace of God, their ignorance can be dispelled by the truth. y que decirles que por la gracia de Dios la ignorancia que ellos tienen puede ser disipada por la verdad. Amen. Amen. What's the role of the church in the political process and social protest and legislations that are contrary to God's word? What do we do? ¿Cuál es el rol de la iglesia en el ambiente o la arena política, en los procesos, en las leyes que se están haciendo? ¿Cómo debemos estar allí? ¿Qué debemos hacer? You know, Christians, again, have had to learn to be faithful under all kinds of government and political situations. Los cristianos tienen que aprender a ser fieles bajo cualquier forma de gobierno o situación. Romans 13 was addressed to Christians who were under the active oppression of Rome. Romanos 13 fue dirigido a cristianos que estaban bajo la opresión activa de los romanos. And then at another point, Christians believed that the Roman Empire could be the vessel of the gospel. Y en otro punto, los cristianos creyeron que el imperio romano podía ser el ánfora del evangelio. But the ambition of the Roman Empire was always Rome. Pero la ambición del imperio romano siempre fue el imperio romano, Roma. Christians in a democratic society Los cristianos en una sociedad democrática are, by definition, a part of the political process. son por definición parte del proceso político. But we have to be very careful to understand that the political system, no matter what it is, can never deliver ultimate truth. Pero debemos de tener cuidado de saber que el sistema político, no importa cuál sea, nunca puede realmente manifestar la verdad. No government system, no political candidate can bring in the kingdom of God. Ningún gobierno ni ningún candidato puede traer el reino de Dios. But there are important things government can do and must do. Hay cosas importantes, sin embargo, que los gobiernos pueden hacer y deben hacer.
Paul makes very clear that the government is to uphold justice. Dice Pablo que el gobierno debe estar allí para la justicia. So we should be encouraging in every way possible to the government to uphold justice. Así que nosotros debemos estar motivando en todo sentido que el gobierno realmente represente la justicia. If we do love our neighbor, Si amamos a nuestros vecinos, then we will want what leads to human flourishing. así nosotros vamos a querer aquello que hace que el ser humano florezca. But Christians, on matters of political and economic policy, Pero los cristianos en asuntos de política económica may even disagree about how best to lead to human flourishing. pueden estar en desacuerdo de qué es aquello que puede hacer florecer al ser humano de una mejor manera. So the issues where the Bible is directly involved are far more clear for us. Las cosas en las que la escritura está involucrada directamente son mucho más claras para nosotros. And we have now reached the point where many of those issues are a part of the government debate. Y nosotros hemos llegado al punto donde muchos de estos asuntos son parte del debate público. We have no right to be silent where the Bible speaks. Nosotros no tenemos derecho a permanecer callados donde la Biblia habla, But we don't always win a political vote. pero nosotros no siempre vamos a ganar un voto político. And we keep preaching the Word of God. Y nosotros seguimos predicando la palabra de Dios. There is no running away from political responsibility. No debemos huir de las responsabilidades políticas, But there must be no idolatry of what government at its best can deliver. pero no podemos hacer una idolatría de lo que el gobierno puede darnos a nosotros de mejor manera. And this is that in-between time as we're trying, just as God will give us grace to be faithful. Este es el tiempo de en medio en lo que nosotros esperamos y nosotros debemos permanecer fieles en él. The now and not yet. That's right. El ahora y el no todavía. We have people here from different denominations and churches. Tenemos personas aquí de diferentes iglesias y denominaciones. Someone is asking, how do I know, how can I recognize if my church has began to deviate from the gospel or from the truth? Y alguien ha preguntado, ¿cómo yo puedo saber si mi iglesia se está desviando o ha empezado a desviarse del verdadero evangelio? That is a tremendous question. Eso es una tremenda pregunta. And a question that every Christian, regardless of church or denomination, should ask. Y una pregunta que todo creyente, no importa cuál sea la iglesia o la denominación en la que se encuentre, debe hacerse. I have to go back to where I was earlier talking about pulpit A and pulpit B. Debo volver otra vez a lo que comenté acerca del púlpito A y del púlpito B. We always need to be listening carefully for when the teaching deviates from Scripture. Nosotros siempre debemos estar escuchando atentamente para saber si la predicación se está desviando de la verdad. And we'd have to recognize that for exactly what it is, a teaching that must be corrected. Y nosotros debemos reconocer eso por lo que realmente es, una enseñanza que necesita ser corregida. But the church also has to be very sensitive to what it never hears, Pero la iglesia debe ser sensible también hacia aquello de lo que nunca escucha. where it may not be actively denied, but it's just never mentioned. Donde algo no está siendo activamente negado, pero sencillamente nunca se toca. I think we need to look at John 6 as we did earlier. Yo creo que debemos buscar a Juan 6, como lo hicimos anteriormente. And the moment we begin to see anyone express discomfort with biblical truth, Y en el momento en que nosotros empezamos a ver a alguien que se siente incómodo con la verdad bíblica, that's when we know we're in big trouble. ahí nosotros sabemos que estamos en un tremendo problema. This comes in one way I think we all recognize. Eso viene de una forma que yo creo que todos nosotros podemos reconocer. Flee any preacher Huye de cualquier predicador who reads the text of the Word of God que lee el texto de la palabra de Dios. and then says, I know what it says, but let me tell you what it means. Yo sé lo que dice, pero por favor déjeme explicar lo que significa. It means what it says. Eso significa lo que dice. Yeah. Amen. There is a question about the role of the church in the middle of the atheism of today. Hay una pregunta acerca del papel de la iglesia en medio del ateísmo reinante. And I'm going to add a part B to that question. Y yo voy a añadir una parte B a esa pregunta. Many people who profess Christianity Muchas personas que profesan ser cristianos live a practical atheism. viven en una vida atea práctica.
to the pastors here, Para los pastores aquí, what do we do? What do we say? ¿qué hacemos? What ¿Qué should- decimos? What should we be preaching? ¿Qué debemos nosotros estar predicando? Recognizing that those people are out there many times. Reconociendo que esas personas están sentadas allí muchas veces. Well, you know, I think this is why the church is called to demand and preachers are called to deliver verse by verse exposition of the Bible. Por esto es que yo pienso que la iglesia se le demanda y los predicadores deben estar exponiendo las escrituras verso a verso. Because there are at least two different dimensions of this that make it of vital importance. Porque hay por lo menos dos dimensiones de esto para que esto sea de una importancia vital. The first is that the Bible sets the agenda for our preaching. En primer lugar es que si es así, la Biblia es quien pone la agenda para nuestra predicación. Every single text cries out, there is a God who speaks, because this is the text whereby he speaks. Cada texto grita que hay un Dios porque ese es el texto que Él nos ha llamado a nosotros predicar. The second reason why I believe the church must do verse by verse exposition La segunda razón por la que yo creo que la iglesia debe hacer una exposición verso a verso de las escrituras is because the scripture can do what we cannot do. es que las escrituras pueden hacer lo que nosotros como predicadores no podemos hacer. As we read in Hebrews chapter 4, the word can penetrate where we cannot. Cuando leemos en en Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios puede penetrar donde nosotros no podemos penetrar. One of my favorite teachers of this point was Martin Luther, the great reformer. Uno de mis grandes maestros a este punto fue Martín Lutero, el gran reformador. And he said to the young preachers he taught there in Germany, Y él dijo a los predicadores jóvenes a quienes enseñó allá en Alemania: your responsibility is to teach so that the word of God reaches the congregation's ears. tu responsabilidad es enseñar de tal manera que la palabra de Dios llegue a los oídos de la congregación. After that, Luther said, you have no power. Y luego de esto, decía Lutero, tú no tienes ningún poder. Only the Holy Spirit can take the word from the ear to the heart. Solamente el Espíritu Santo puede llevar ese evangelio del oído al corazón. So we must preach the word and trust that the Spirit will do what the Spirit alone can do. Así que nosotros debemos predicar la palabra y confiar que el Espíritu Santo va a hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. The other thing I would say, yes. Amen. The other thing I'd want to say about atheism is what I said at the University of Arkansas last week. Otra cosa que yo quiero decir sobre el ateísmo fue lo que dije en la Universidad de Arkansas la semana pasada. I spoke at a large gathering on the university campus about atheism. Yo hablé a una multitud que estaba allí en ese campus acerca del ateísmo. And about 300 atheists were in the crowd. Y habían como 300 ateos allí en la multitud. And I told them that I was extremely pleased they were there Y yo les dije que yo estaba muy complacido de que ellos estuvieran allí. because we are agreed on one very important issue. Porque nosotros estábamos de acuerdo en un aspecto muy importante. And that is that if there is a God, it changes everything. Y esto es que si existe un Dios, ese Dios puede cambiarlo todo. The reality is that we should see atheists as people who agree with us about the importance of the question. Así que lo que en realidad debemos pensar es que debemos ver a los ateístas como personas que están de acuerdo en esta pregunta muy importante. And as someone like C.S. Lewis made very clear, Y es algo que C.S. Lewis hizo muy claro. the moment you recognize the importance of the question, you are actually closer to being a Christian. En el momento en que tú te das cuenta de la importancia de la pregunta, tú estás mucho más cerca de llegar a ser un cristiano. So we should see the opportunity to have a conversation with atheists as a gospel privilege. Así que nosotros debemos ver la oportunidad de tener una conversación con los ateos como una oportunidad para predicar el evangelio. So again, run to it, don't run away from Así it. que de nuevo vayan hacia ellos, no huyan de ellos. We tend to see the atheists as more difficult to reach, Nosotros tendemos a ver a los ateos como personas más difíciles de alcanzar, as if we were going to do the work. como si fuera un trabajo que nosotros tenemos que hacer. But that's the work of the Holy Spirit. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. So they are not more difficult than I was. Ellos no son más difíciles de lo que yo Would fui. you agree with that? ¿Estás de acuerdo con eso? That's exactly right. There is no natural person who comes naturally to the gospel. Eso es completamente cierto. No hay ninguna persona natural que venga de forma natural al entendimiento del Evangelio. But there are many different kinds of obstacles that different
lost people have. Pero hay muchos diferentes obstáculos que diferentes tipos de personas tienen. And they're so different that not even all atheists have the same problem. Pero es tan diferente que ni siquiera todos los ateos tienen el mismo problema. For some atheists, it's a rational atheism. Para algunos ateos se trata de un ateísmo que es racional. They just don't see enough evidence to believe in God. Ellos no ven suficiente evidencia como para creer en Dios. For other atheists, it's a moral issue. Para otros ateos se trata de un asunto moral. They don't want to believe in God because they do not think that God is good. Ellos no quieren creer en Dios porque no entienden que Dios sea bueno. And then there are the agnostics who say that it isn't possible for us to know. Y entonces están los agnósticos que dicen que es imposible para nosotros llegar a tener un conocimiento o el conocimiento. But what is common to all of that is pride. Pero lo que es común a todos estos grupos es el orgullo. The pride of believing that my rational powers will or will not determine the truth of this question. El poder de creer o el orgullo de creer que es mi razonamiento el que va a determinar la validez o no de estas verdades. And that just makes the point again that we are all in that position one way or the other except for the work of the Holy Spirit to call us to Christ. Y de nuevo vuelvo a traer que todos nosotros nos encontramos en esa misma situación a no ser por la obra en nosotros del poder del Espíritu Santo. Amen. Last night you said that anyone who is preaching the gospel Anoche tú dijiste que cualquiera que predique el evangelio is my brother or my es sister. mi hermano o mi hermana. What about those who preach the gospel or preach Christ plus something else? ¿Y qué de aquellos que predican a Cristo más algo más? Well, the Apostle Paul was actually preaching to people in Galatians who were tempted by just that kind of false gospel. Bueno, precisamente el apóstol Pablo estaba predicándole a los hermanos en Galacia, mostrándole o enfrentando precisamente esa dificultad. My heart was levitating Mi corazón estaba levitando when we sang in Christ alone. cuando nosotros cantamos solo en Cristo. And that song declares exactly what the gospel is. Y esta canción declara exactamente lo que es el evangelio. It's Christ alone. Es Cristo solamente. You add something to Christ, you take away from Christ. Si tú le estás añadiendo algo a Cristo, le estás quitando a Cristo. When we say that justification comes by faith alone, Cuando decimos que la justificación viene por la fe solamente, you add anything to it, it's not saving faith si anymore. tú le añades algo a eso, ya no es fe salvífica. In Galatians, he was preaching to people who said you need faith, but you also need obedience to the law. En Gálatas dice que predicaba a personas que decían tú necesitas la fe, pero también necesitas la ley. And the Apostle Paul said, you're abandoning the gospel already. Y Pablo dijo, ustedes están ya de facto abandonando el evangelio. And so what you have is a situation in which you can harm the gospel and deny the gospel by taking from it or by adding to it. A lo que tú tienes es una situación donde tú puedes dañar el evangelio o negar el evangelio quitándole o poniéndole a él. Now, the question you ask is also subtle La pregunta que tú haces también tiene algo de sutil, because we all believe more than just the gospel. porque todos nosotros creemos algo más que simplemente el evangelio. Like I spoke of baptism and other things, Porque yo hablé del bautismo y de otras cosas. the gospel has implications. El evangelio posee implicaciones. And we may disagree on some of those Y implications, tal vez nosotros no estemos de acuerdo en algunas de esas implicaciones, but we have to agree on the gospel itself. pero tenemos que estar de acuerdo en el evangelio en sí mismo. So we need to recognize that to add to the gospel is to take away from it. Así que debemos reconocer que añadirle al evangelio en realidad es quitarle a él. But anyone who preaches the gospel of Christ is my brother. Pero cualquiera que predique el evangelio de Cristo es mi hermano. The good news plus is bad news, I guess. La buena noticia es que también es mala noticia. If that plus is presented as part of the gospel, then yes. Si ese añadir es presentado como parte del evangelio, entonces sí. You know, the question that the Philippian jailer asked is still the question. La pregunta que hizo el carcelero de Filipo todavía sigue siendo la pregunta. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? If the answer to that
is beyond the gospel. Si la respuesta que se da a esto está más allá del evangelio, It is not the gospel. no es el evangelio. There might be some people out there thinking, so what is the gospel? Hay personas allá afuera que pueden estar pensando, ajá, y entonces, ¿cuál es el evangelio? So maybe you want to say a few things about that. Tal vez Yes. tú quieras decir algunas cosas acerca de esto. If we cannot speak in a concise way about the gospel, then we don't know what it is. Si nosotros no podemos hablar de una forma concisa acerca del evangelio, entonces realmente no sabemos lo que es. And I am, as I get older, Yo soy, en la medida en que me pongo mayor de edad, increasingly convinced that the reason why in so many different languages y que estoy convencido crecientemente de que la razón por la que en diferentes lenguajes believers seize upon John 3:16 los creyentes atrapan a Juan 3:16 is because it is a summary of what the gospel requires. es porque esto es un resumen de lo que el evangelio requiere. God so loved the world Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten Son, que dio a su Hijo unigénito that whosoever believeth in him para que todo aquel que en él cree might not perish but have no se everlasting life. pierda, mas tenga vida eterna. That tells us that the natural state of every single human being is to be a sinner who is headed for eternal death. Eso nos dice que el estado natural de todo ser humano es un pecador que va camino al infierno. And it tells us that God loves even those who are his enemies, such that he sends his only Son to die on the cross to pay the penalty for our Y sins. nos dice que Dios amó aún a sus enemigos de tal manera que envió a su propio Hijo para que pagara la pena y muriera por sus pecados. And God raised him from the dead to prove and demonstrate that he had received his Y sacrifice. Dios le levantó de los muertos para probar que él había recibido ese pago de los pecados. And he promises salvation to all who believe in his name. Y él promete salvación a todo aquel que cree en su nombre. So the gospel includes at least three parts: Así que el evangelio incluye por lo menos tres partes: our need, nuestra necesidad, God's provision, la provisión de Dios and our response. y nuestras Respuesta. respuestas. It cannot be the gospel if it lacks any one of those three parts. No puede ser el evangelio si alguna de estas tres partes falta: Our need, nuestra necesidad, God's la provision, provisión de Dios, our response. nuestra respuesta. It's all there in John 3:16. Todo está allí en Juan 3:16. It's all there in the Bible everywhere. Está en la Biblia por donde quiera. But it's helpful to see it concisely summarized in just a few Pero words. ayuda a verlo resumido en esta forma en Juan 3:16. Dr. Muller, you spoke about the prosperity gospel, Doctor Moller, usted habló del Evangelio de la Prosperidad, frequently accompanied by signs and wonders, que frecuentemente viene acompañado por signos y milagros. and the apostolic movement of our days. El movimiento apostólico que nosotros vemos en nuestros días. What do you think is the origin, either historically or philosophically, of that movement? ¿Cuál crees tú que es el origen de esto, histórico o filosófico? Well, the historical origins of the Pentecostal movement go back to the early 20th century in the United States, in Los Angeles. El movimiento histórico es el movimiento pentecostal que empezó en los 1920s en California, en los Estados Unidos. A revival that began in what was called Azusa Street. En un avivamiento en Azusa Street. And there was the claim that there came a visitation of the Holy Spirit Y había un reclamo de que había habido una visitación del Espíritu Santo to enliven the church in this new age. para animar a la iglesia en esta nueva época. The judgment was made that Christianity before that revival Se hizo el juicio de que el cristianismo que había precedido a ese movimiento had been lacking in the power of the Holy Spirit as demonstrated in the book of Acts. tenían falta del poder del Espíritu Santo como está demostrado en el libro de los Hechos. And the claim that all of the supernatural gifts that are identified in the book of Acts Y el reclamo de que todos los dones sobrenaturales que están identificados en el libro de los Hechos are normative for the church today. son una norma para la iglesia al día de hoy. There are all kinds of issues to unpack here. Hay muchísimos asuntos que deberíamos desarrollar aquí. I agree with Don Carson, for example, that every gift in the New Testament is a supernatural gift. Yo estoy de acuerdo con Carson de que todo don en el Nuevo Testamento es un don sobrenatural.
But there are particular gifts that were associated with the work of the apostles Pero hay dones particulares que se asocian con la obra de los apóstoles that I believe are revealed as having been necessary until we have the Bible. y que yo entiendo que se revelaron como necesarios hasta el momento en que poseíamos la copia de las Escrituras. But the Pentecostal movement, also the charismatic movement, Pero el movimiento pentecostal y también el movimiento carismático has varied parts so that it is not fair to generalize everyone who might be called a Pentecostal or a charismatic with a broad brush. tiene muchas partes, por lo que no sería justo poder ponerlos a todos en un mismo lote, Because there are many who would affirm completely orthodox biblical Christianity. porque algunos de ellos van a realmente afirmar, a declarar la ortodoxia cristiana completa. And insofar as they preach the gospel, they are my brothers and sisters. Y mientras ellos estén predicando el evangelio, son mis hermanos y hermanas. And so I have among my very closest of friends people with whom I would disagree about some of these issues. Así que tengo entre mis amigos muy cercanos personas con las quienes puedo diferir en algunos de estos asuntos. But where these issues become truly problematic Pero donde estos asuntos se convierten en verdaderamente problemáticos is when they attract attention away from Christ and the scriptures. es donde saca la atención, quita la atención de Cristo en las Escrituras. When you have someone who claims to be a prophet in the church who offers words that are claimed to be revelation. Donde tú tienes a profetas que reclaman estar enviados, que tienen palabra de profecía de parte de Dios. That is a direct contradiction to the scripture principle of the faithful church. Eso es una contradicción directa al principio de fidelidad de las Escrituras. We believe that the Holy Spirit applies in today's life the words of scripture. Nosotros creemos que el Espíritu Santo aplica la palabra de vida a la vida de los creyentes, But we have to hear the warning in the very last chapter of the scripture pero debemos escuchar la advertencia en el último capítulo de la Escritura, that we are neither to add to nor to take away what is written in the book. que no debemos ni quitar ni añadir de lo que ha sido escrito en el libro. Okay. Another question. Truly, we should not be united at the expense of the truth. En realidad no debemos estar unidos echando afuera la verdad. What criteria would you use to determine central doctrines versus secondary doctrines? ¿Qué criterio utilizarías tú para definir lo que son doctrinas esenciales y doctrinas que no son centrales o esenciales? And part B, Yes. when do I determine to leave a church? Y parte B, ¿cuándo yo puedo determinar irme de una congregación? Hold on to part B. Part B. Aguanta la parte B ahí. That Part- was not my question. I Somebody understand. sent us That's that that's a good question. Part A is so important that I've dedicated a lot of my life and energy to answering the question. Está bien, la parte B se queda ahí, es importante, pero la parte A es tan importante que yo he dedicado gran parte de mi vida a responder a esa pregunta. And I've written an argument which has been rather thoroughly debated in theological Yo circles. escribí un argumento que ha sido grandemente debatido en los círculos teológicos. And I had to borrow a metaphor to communicate what I wanted to say clearly. Y yo tengo que robar una metáfora para poder comunicar lo que yo quiero decir de una forma clara. And I got my metaphor from the emergency room in the hospital. Y yo saqué esa metáfora de la habitación de emergencia de un hospital. If you are working in the emergency room, you have to decide which cases get priority. Si tú estás trabajando en una sala de emergencia, debes decidir como médico cuál caso necesita prioridad. It's called triage. Ellos le llaman triada. So someone with a gunshot wound gets attention before someone with a mere stomachache. Una persona que viene con un disparo de una escopeta recibe atención primero que una persona que viene con un dolor de estómago. The little child with a sprained ankle needs attention, but the person who comes in hemorrhaging blood needs attention first. El niño que tiene un problema de un esguince necesita atención, pero la persona que viene con una hemorragia requiere atención primaria. The church has to decide which theological issues are most urgent. La iglesia tiene que decidir cuáles son los asuntos teológicos que tienen mayor urgencia. We affirm that everything that is taught in Scripture is true, Nosotros afirmamos que todo lo que enseña la Escritura es verdad,
but we all know that some truths are more central than others. Pero nosotros sabemos todos que ciertas verdades son más centrales que otras. So let me suggest not 2 but 3 different levels. Permítame sugerir no 2, sino 3 niveles distintos. First level truths are those that must be held and believed if one is a Christian. El nivel primero de verdades es aquello que nosotros debemos creer si somos verdaderamente cristianos. I can remember being asked one time the question, what do you call someone in the church who doesn't believe in the bodily resurrection of Christ? Yo recuerdo que una vez se me preguntó que yo pensaba de una persona que afirmaba que no creía en la resurrección corporal de Jesucristo. The answer to that is, he is a lost person. La respuesta a eso es que es una persona que está perdida. Because the scripture says, if you do not believe in the bodily resurrection of Christ, you're not a believer. Porque la palabra de Dios dice que si tú no crees en la resurrección corporal, tú no eres un creyente. There are certain doctrines taught in scripture that you must know in order to become a Christian. Hay ciertas doctrinas que se enseñan en la palabra que tú tienes que conocerla para poder llegar a ser creyente. So when you think about these first level doctrines of greatest urgency, Así que cuando tú piensas en este primer nivel de doctrinas de grande urgencia, just imagine that you had the opportunity to speak to a dying person about Christ. imaginen que ustedes tienen la oportunidad de hablarle a alguien moribundo acerca de Jesucristo. You probably would not want to get into a debate about the work of the Holy Spirit. Tal vez tú no quisieras entrar en ese momento en un debate acerca de la obra del Espíritu Santo. You believe it is important, Tú crees que es importante, but not so urgent. pero no urgente. Urgently, you would want to speak of our sin and of God's provision in Christ and of who Christ is and what God did in his death, burial, and resurrection. Urgentemente tú quieres hablarle a esa persona acerca de la obra de Cristo, de la resurrección de Cristo, de que Él murió en una cruz del Calvario, las cosas que Él necesita para ser salvo. Eso es lo urgente. And those are those first order doctrines we recognize that if compromised would mean no Christianity. Y esas son las doctrinas que están en el primer orden, que si nosotros no las afirmamos, entonces no somos creyentes. There are doctrines such as the Trinity Hay doctrinas como la Trinidad, that are first order, first level doctrine. que son de primer orden, de primer nivel. Because if you get that wrong, Porque si tú tienes esto equivocado, you don't have Christ. tú no tienes a Cristo. But not all doctrines are at that level. Pero no todas las doctrinas pertenecen a este nivel. At the first level, you have to believe these things to be a Christian. En este nivel inicial, tú tienes que creer en estas cosas para ser un cristiano. At the second level, there are doctrines you have to believe to belong to my church. En la siguiente nivel, tú tienes doctrinas que tú tienes que creer para ser miembro de la iglesia en la que yo pertenezco. I recognize that people who disagree with me about doctrines at this level are truly Christians, Yo reconozco que las personas que están en desacuerdo conmigo con doctrinas a este nivel son verdaderos creyentes, but they're not members of my church. pero no son miembros de mi iglesia. Because we believe that baptism is to be the sign of obedience for one who has consciously professed faith in Jesus Christ. Porque nosotros creemos que el bautismo es una señal de obediencia para alguien que conscientemente desea obedecer a Jesucristo. I believe that people can disagree with me about that and be Christians. Yo estoy de acuerdo, creo que hay personas que pueden estar en desacuerdo conmigo acerca de esto, sin embargo son creyentes. But they can't disagree with me about that and be Baptists. Pero no pueden estar en desacuerdo conmigo y llamarse bautistas. So I want to humbly say, to be a member of my church, you must be in agreement with us on these issues as well. Así que de manera humilde yo quiero declarar que si quieres ser un miembro de mi iglesia, tú también tienes que creer esta verdad. But if you agree with me about those first level doctrines and disagree with me only about those second level doctrines, I will still see you as brother in Pero Christ. si tú estás de acuerdo conmigo acerca de las doctrinas que se encuentran en el primer nivel, pero estás en desacuerdo conmigo con las doctrinas del segundo nivel, como quiera te voy a considerar como un hermano. Then there are third level doctrines. Entonces tenemos las doctrinas que se encuentran en el tercer nivel. And this is where you'll have people with different opinions on those issues in the same church. Y esto es donde tú tienes personas dentro de la misma congregación que tienen diferencias de opiniones. And it does not compromise the preaching nor the unity of the church. Y esto no pone en juego ni la predicación ni la unidad de la iglesia. There are questions that will only be resolved
when we see the Lord face to face. Hay algunas de esas preguntas que se van a resolver cuando nosotros podamos ver a Cristo cara a cara. And those are not issues on which hang the gospel. Y estos no son asuntos de los cuales depende el Evangelio. And so we can disagree about some questions of eschatology and ecclesiology and other things without believing that it would fracture the unity of the Así que nosotros congregation. podemos estar en desacuerdo acerca de doctrinas de escatología y que no van a traer ruptura ni desunión dentro de la iglesia. So let me go back to the emergency room for a moment. Así que por favor déjenme volver a la sala de emergencia por un momento. We need to learn to be mature Christians so that when a theological issue walks in the door, Nosotros debemos ser cristianos maduros que cuando veamos a un asunto teológico que se asoma a nuestras puertas, our instinct is to say, wait a minute, let's figure out what level this issue nuestro is. instinto debe decir, un momento, permíteme discernir a qué nivel de doctrina pertenece esto. If it's one of those first level doctrines that is necessary for faithful belief in Christ, Si es una de esas doctrinas que son necesarias para creer en Jesucristo, essential to Christianity at the foundational level, esencial al cristianismo a un nivel de fundamento, then call the full medical team, the crash cart, and declare an emergency. entonces llama a todos los médicos, hay una emergencia allí y vamos a resolver el problema. At that second level, say this is really important and we need to discuss this in order to have church and worship, but this isn't an issue in which life or death is hanging in the balance. En el segundo nivel tenemos asuntos que son importantes para la adoración y el orden en la iglesia, pero tampoco es un asunto que va a ser más trascendente. And while recognizing that all truth is important, Y aunque reconocemos que toda verdad es importante, we also recognize that at times there are issues at that third level hay asuntos que reconocemos que están en este tercer nivel, when we need to say, take a baby aspirin and a Band-Aid, donde le debemos decir, tómate una aspirina de niño y una curita, and we'll see this clearer by and by. y nosotros veremos que esto se resuelve en el tiempo. Thank you. That was a great summary of those three Gracias, fue levels. un buen resumen de esos tres niveles. We are almost out of time, but let me get to two questions. Casi Perhaps. terminamos, por favor, vamos a tener dos preguntas más. Parents, somebody out there is a father or mother of a person in the university, Alguien allá afuera es padre o madre de una persona en la universidad and is wondering or worried about the liberalism or atheism Right. in the universities. y está preguntándose o tiene preocupaciones sobre el ateísmo y el liberalismo en las What universidades. can we do as parents given that condition? ¿Qué Yes. podemos hacer nosotros como padres ante esa situación? Well, hopefully, parents do not become worried about this only when the young person arrives at the university. Yo espero que los padres no se preocupen de esto únicamente cuando los muchachos llegan a la universidad, Because parental alternatives at that point are fewer. porque las alternativas que tenemos como padres a ese punto son muy pocas ya. So let me move backwards to speak to those who are parents of younger children. Así que permítame ir más atrás para hablar de aquellos que son padres de niños más pequeños. Understand how human beings develop intellectually. Entiendan cómo es que los seres humanos se desarrollan de manera intelectual. What we call adolescence Lo que nosotros llamamos adolescentes is actually, at least in part, es actualmente, por lo menos en parte, the achievement of complex thinking. es el llegar a un estado complejo de pensamiento. So follow me for just a moment. Así que por favor síganme por un momento. A 6-year-old child thinks, Un niño de 6 años piensa, but a 6-year-old child doesn't think about thinking. pero él no piensa acerca de pensar. A 14-year-old thinks about thinking. Un muchacho de 14 años piensa acerca de pensar. The 14-year-old goes, wait just a minute, there are people who don't believe what my parents believe. Ese de 14 años dice, espérate un momento, hay personas que no piensan como mis padres piensan. The 14-year-old wakes up in the middle of the night and says, I wonder why I believe this. El de 14 años se despierta a medianoche y dice, yo me pregunto por qué yo creo esto. His 8-year-old brother is sleeping soundly. El de 6 años está durmiendo plácidamente. It all comes down to whether the church
is there when this process of critical thinking starts. Todo tiene que ver con el hecho de si la iglesia ha estado allí cuando este proceso de pensamiento crítico se inició, Teaching the Bible, enseñando la Biblia, engaging the ideas, manejando las ideas and outthinking the world. y pensando más allá de lo que el mundo piensa. The most disastrous thing possible Lo más desastroso que puede pasar is for a person to grow up in a Christian home es que una persona crezca en un hogar cristiano and never be taught to think as a Christian, y nunca ser enseñado a pensar como un cristiano. and to believe that the church is not taking ideas and intellectual arguments seriously. Y no pensar que la iglesia está tomando argumentos e ideas intelectuales de una forma seria. He or she arrives on the university campus where very smart people take ideas seriously. Él o ella van a llegar a la universidad donde personas muy inteligentes toman las ideas de forma seria And the human being, regardless of age, is inclined to go for the best argument. y los seres humanos, no importa la edad, son inclinados a ir detrás del mejor argumento. So if the Christian church doesn't make the argument, Así que si la iglesia cristiana no está presentando el argumento, we shouldn't be surprised that our children accept the arguments they hear. no debemos sorprendernos de que nuestros hijos escuchen y acepten el argumento que están oyendo. But there's more to it than that. Pero hay mucho más que simplemente esto. And this is why I think ministry to college students is about the most exciting, cutting-edge thing the church can do. Por eso pienso que el ministerio a los estudiantes universitarios es una de las cosas más excitantes que la iglesia de Cristo puede hacer. As I said, we need to run to the university, not away from it. Así como dije, nosotros debemos correr hacia las universidades, no de las universidades. But we also need to understand that a young person who isn't faithfully involved in the life of a local church is extremely vulnerable. Pero también debemos entender que un joven que no está involucrado activamente en la vida de la iglesia está en una situación de vulnerabilidad extrema. The other thing that Christian leaders, ministers, and parents have to learn Lo otro que los cristianos y los padres y los líderes deben aprender is not to have a heart attack when our children ask hard es questions. que no nos dé un ataque al corazón cuando nos hacen preguntas difíciles. Because the minute a young person sees terror in our eyes, Porque en el momento en que nuestros jóvenes ven que hay terror en nuestros ojos, they're going to wonder why we're scared. ellos se van a preguntar ¿y por qué estamos asustados? So love them, Así que ámenlos, feed them, aliméntenlos, talk to them, háblenles, reason with them, razonen con ellos, be patient with them. sean pacientes con ellos. Remember that when you were that age, you felt and wondered and thought many of the same things. Recuerden que cuando ustedes tenían esa edad, ustedes sintieron y pensaron muchas de las mismas cosas. Bear confident witness to Christ. Tengan un testimonio confiado de Jesucristo. And when you don't have the answer, Y cuando no tengas la respuesta, never say to a young person, never mind. no le diga a una persona, eso no importa. Do what people did for me when I was that age. Haz lo que las personas hicieron conmigo cuando yo tenía esa edad. And say, I'm not sure how to answer that question, but I'm going to get you to someone who does. Y me decían, yo no estoy seguro cómo responderte esa pregunta, pero te voy a llevar donde alguien que yo estoy seguro que lo puede hacer. Hug them, don't have a heart attack. Abrácenlos y que no les dé un ataque al corazón. Amen. That was a good illustration of Peter's teaching about always being prepared to Eso give es an una answer. buena ilustración de lo que Pedro dice que debemos estar preparados para dar respuesta, The hope that is in us. That's right. de la esperanza que está en nosotros. Can I say one thing Sure. in going back to an earlier Even two. question? ¿Puedo Well, decir algo yendo atrás a una pregunta anterior? because I wanted to answer your question about the gospel simply and straightforwardly. Porque quería responder a la pregunta del Evangelio de una forma simple y directa. But I want to tie it to this last question you asked me. Pero quiero amarrarla a esta última pregunta que me has hecho. Because Christians who love the gospel Porque los cristianos que aman el Evangelio also need to learn to speak of the gospel in terms of the entire plan of God. deben también aprender a hablar del Evangelio en términos de todo el plan de Dios. Speaking of how the scripture lays out the truth of God Hablando de cómo la Escritura pone por delante toda la verdad de Dios. in a story that begins in creation, Con una historia que empieza en la creación, moves to the fall, va a la caída, then to redemption, luego la redención
and then to the new creation yet to y come. luego la nueva creación que todavía ha de venir. So our first answer and the most important answer about what the gospel Así que nuestra primera respuesta y más importante sobre lo que es el evangelio is the message of how a sinner can be received and saved by the blood of Christ. es el mensaje de cómo un pecador puede ser recibido y salvado por la sangre de Cristo. But the gospel doesn't end with the individual. Pero el evangelio no termina con el individuo, It is fulfilled in a kingdom yet to be fully seen. sino que se magnifica, se presenta en un reino que está todavía por venir. I said there would be 2 more questions, but I think there were 3. So let me just get to the next I don't Yo think I dije got que- to your plan B, your question B. What was my question B? What was my question B? I already forgot it. So I have 2. Me too. So, Oh, when do you leave a church? when do you leave the church? Yes. I wrote an article about this for Table Talk magazine. That yo you can, escribí un artículo para el magazine Table Talk and I think the answer to that is when the church denies the truth. Yo creo que la respuesta a esto es básicamente cuando la iglesia niega la verdad Or violates the teaching of Scripture in a way that harms the gospel. o viola la enseñanza de la verdad de una forma que le hace daño al evangelio. We shouldn't leave a church over preferences about music and worship style. No deberíamos dejar una iglesia sobre preferencias de adoración o estilos de música. We must not become consumers looking at the church as if it's simply something that should meet our preference. Nosotros no debemos convertirnos en consumidores que estamos buscando iglesias que llenen nuestras preferencias personales. But the New Testament makes very clear that a congregation that violates the gospel and resists correction is not a gospel church. Pero la escritura enseña claramente que una iglesia que viola el evangelio es una iglesia que no es. Perdí la última parte. No del Evangelio. No, una Que iglesia no del es, no es del evangelio. Somebody asked the question about contemporary music and pragmatism. Do you think that that is an evidence or a reflection of pragmatism, the use of contemporary music? Alguien hizo la pregunta de que la música contemporánea puede ser un reflejo del pragmatismo. ¿Piensas tú que hay una conexión? I'm humbled by that question Yo estoy humillado por esa pregunta because I have had to learn how to deal with that question in terms of my own preferences. porque yo he tenido que aprender a lidiar con esa pregunta, con esa situación en términos de mis propias preferencias. And I'm humbled by the reality that we all want to make our preferences doctrines. Y yo estoy humillado por el hecho de que nosotros queremos siempre hacer nuestras preferencias, convertirlas en doctrinas. But I think we have to understand, first of all, what music is. Pero yo creo que debemos entender antes que nada qué es la música. Music is a language. La música es un lenguaje. We would not think it rational Nosotros no lo pensaremos racionalmente to hand someone of a different language a Bible translated into our language and say, take it. pasarle a alguien una Biblia que está traducida en nuestro propio idioma, una persona de otro lugar y decirles, tómala. We would quite readily translate it into their language. Deberíamos haberla traducida, de hecho, en el lenguaje de ellos. We would say to them, the message doesn't depend upon the language. Nosotros le diríamos a ellos, el mensaje que está contenido aquí no depende del lenguaje. We will find out how to speak this non-changing message in your language. Nosotros debemos aprender cómo usar ese lenguaje que es eterno en el lenguaje de esa nación. If we have the sense to do that with written language, Si nosotros tenemos el sentido o la capacidad de hacer eso con el lenguaje escrito, why would we not have the instinct to do that when it comes to music? ¿por qué no tenemos el instinto de hacer esto cuando tiene que ver con la música? I love classical music. Yo amo la música clásica. I enjoy very traditional music. Yo disfruto la música tradicional. And I could make elevated arguments for its aesthetic superiority. Yo puedo hacer argumentos muy elevados para su superioridad estética, But I cannot make a theological argument. pero no For the puedo same. hacer de esto un argumento teológico de igual manera. The
components of music are very simple and they're always the same. Los componentes de la música son simples y son realmente siempre los mismos. There is more and less sophisticated music. Hay música que es más o menos sofisticada. There is old and new music. Hay música que es nueva y que es vieja. And music is just as culturally specific as language is. Y la música es específica culturalmente hablando como el lenguaje. One of the most amazing things, however, Una de las cosas más sorprendentes, no obstante, is how we can learn to sing a new song faster than to speak a new language. es cómo nosotros podemos aprender a cantar una nueva canción mucho más rápido que aprender un lenguaje nuevo. And there is no musical style prescribed in Scripture. Y no hay ningún estilo de música que ha sido prescrito en la escritura. So it is right to sing the music in terms of style Así que es correcto cantar la música en términos de estilo that fits the culture, que encaja la cultura, not only the culture of the church, no solamente la cultura de la iglesia, but the culture of the people the church will want to reach. sino la cultura de las personas que la iglesia quiere alcanzar. We do that with how we speak and write. Nosotros hacemos eso en la forma en que hablamos y escribimos. We should do that with how we sing as well. Nosotros también debemos hacerlo en cómo cantamos. We wouldn't measure the quality of a Bible translation Nosotros no medimos la calidad de un traductor de Biblia by the language, but rather by the content. por el lenguaje, sino por el contenido que él tiene. And we need to think of music the same Y way. cuando me gusta pensar en la música de la misma manera. The words are far more important Las than the las notes. palabras son mucho más importantes que las notas. There is wonderful contemporary music, Hay música contemporánea que es fabulosa and there is lousy y contemporary también music. hay algunas que son horripilantes. There is wonderful classical music, Hay música clásica que es maravillosa and there's horrible classical music. y hay algunas que son horribles. And it is the church's responsibility to say the purest truth in the most God-honoring way. Y es responsabilidad de la iglesia el cantar las cosas más puras de una forma que sea honrosa para And that's Dios. going to vary culture by culture, generation by generation, and maybe even year by year. Y eso va a cambiar de cultura a cultura, de generación a generación y aún hasta de año a año. So I'm much more interested in a conversation about how much theology we can get in a song Así que yo estoy más interesado en cuánta teología podemos nosotros poner dentro de una canción, than whether it's going to be played on a guitar or a pipe organ. de que si, en lugar de que si se va a tocar con una guitarra o con un órgano de tubos. And most of these debates are at least largely generational. Muchos de estos debates tienen que ver en gran medida con asuntos generacionales. And one of the strongest things I can say to older Christians Y una de las cosas más fuertes que puedo decir a los cristianos más viejos is watch and enjoy es mira y disfruta the joy on the hearts of young faces, el gozo en los corazones de las caras jóvenes, singing the truths you want them to sing cantando las verdades que tú quieres cantar in a new tune. en una forma distinta. We are basically finished. However, I do not want to leave this one question because I think it's vital. Nosotros prácticamente hemos terminado, sin embargo, no quiero dejar esta pregunta fuera, creo que es vital. At least for some people here or out there. Por lo menos para algunas personas aquí o allá And it was a afuera. question sent to us. Y es una pregunta que se nos envió. What is the function of the Holy Spirit in this conference? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en esta Or in a conferencia? conference like this? En Yes. conferencias como esta. What a tremendous question. Qué tremenda pregunta. Without the Holy Spirit, we would not know what to say Si en el Espíritu Santo no sabríamos ni qué decir, because the Holy Spirit inspired the word that is our authority. porque el Espíritu Santo inspiró las palabras que son nuestra autoridad. Without the Holy Spirit, we might be able to communicate ear to ear, Sin el Espíritu Santo podríamos comunicar de oído a oído, but never heart to heart. pero nunca de corazón a corazón. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo, the word we hear in our ears las palabras que escuchamos en nuestros oídos would stay there and die there. se quedarían allí y se morirían allí. But the Holy Spirit takes the word from our ears to our hearts. Pero el Espíritu Santo toma las palabras de nuestro oído a nuestro corazón. Inside
the Holy Spirit then conforms us to the image of Christ. Y dentro el Espíritu Santo nos moldea a la imagen de Cristo. That is something we cannot do for Y ourselves. es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. The Holy Spirit may be now the silent member of the Trinity, El Espíritu Santo puede ser ahora el miembro silente de la Trinidad, but that is only true if we forget that he speaks through every word of Scripture. pero eso es solamente verdad si olvidamos que Él habla a través de las Sagradas Escrituras. That's why we sing Sanctus, Sanctus, Sanctus. Por eso cantamos Santo, Santo, Santo. Amén. Amén. Thank you. Cada uno de nosotros tiene un rol importante que jugar en esta generación. And I'm challenging you today. Le estoy desafiando hoy, perdón que me fui al inglés. Le estoy desafiando para que nosotros podamos asumir la verdad, vivir la verdad, proclamar la verdad y defender la verdad. La iglesia ha sido declarada columna y sostén de la verdad. Y nosotros somos la iglesia. De manera que nosotros tenemos un compromiso con la verdad, de sostenerla y defenderla. Si va a sobrevivir, depende de Dios obviamente, pero en términos humanos, si va a sobrevivir para la próxima generación, va a depender de lo que hagamos en esta generación. Europa está en las condiciones que está, con poca esperanza para la próxima generación, porque hubo una generación que no hizo lo que le tocaba hacer. De manera que yo les encomiendo, les desafío, les reto en la presencia de Dios y para usar el lenguaje de Pablo y de los ángeles elegidos, que tú puedas vivir la verdad y no simplemente recordar la verdad y memorizar la verdad. La verdad tiene que transformarte e impactar el medio donde tú te desenvuelves. Para la gloria de su nombre y bajo su autoridad.